Tacna, tierra de sol intenso y memoria ardiente. Una ciudad que resistió con dignidad una ocupación extranjera, que vio partir a sus hijos al exilio y que guardó, entre sus callejones polvorientos, a un niño que más tarde narraría la historia de todo un país. Ese niño fue Jorge Basadre, y esta es su historia. Tacna, ciudad heroica. Hablar de Jorge Basadre es hablar también de Tacna, su tierra natal. No se puede entender su obra sin entender el paisaje que lo vio crecer. Tacna no fue solo un escenario, fue una herida abierta, un símbolo, un origen. En 1903, cuando nació Basadre, Tacna no era parte del Perú, al menos no oficialmente. Había sido ocupada por Chile tras la Guerra del Pacífico, y durante más de 50 años, los tacneños vivieron una lucha silenciosa por conservar su identidad peruana. La bandera chilena ondeaba en las plazas, pero en los hogares se enseñaba a los niños que eran peruanos. Era una resistencia cotidiana, cultural. Tacna era una ciudad ocupada, pero jamás vencida. Y fue en ese ambiente, lleno de contradicciones y silencios, donde creció Jorge Basadre. Infancia entre sombras. Basadre vivió en carne propia lo que muchos solo leen en los libros. La sensación de vivir bajo dominio extranjero, el miedo a la represión, la firme decisión de mantener la dignidad nacional. Su padre falleció cuando él tenía apenas 5 años, y su madre, doña Olga Groman, una mujer de ascendencia alemana, fue quien le inculcó el amor por la lectura y el estudio. Basadre aprendió a leer muy joven y pronto desarrolló una pasión inusitada por los libros. Su mundo era reducido, pero vasto en imaginación. Mientras otros niños jugaban, él exploraba bibliotecas, devoraba historias de héroes, guerras y civilizaciones. Aquel niño tacneño, silenciado por la ocupación, soñaba con darle voz a su patria, soñaba con reconstruir el alma de un país fragmentado. San Marcos y el nacimiento de un historiador. En 1919, Jorge Basadre ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América. Allí, en la Facultad de Letras, comenzó a forjarse el intelectual que cambiaría la historiografía peruana. No era el típico estudiante. Sus profesores notaban su agudeza, su obsesión por los documentos, su insaciable curiosidad. Pero más allá del brillo académico, había una urgencia personal, entender por qué su tierra había sido ocupada, por qué el Perú había perdido la guerra, por qué el Estado era tan frágil. Estas preguntas no eran abstractas, eran parte de su biografía, de su trauma, y las respuestas no estaban en los libros disponibles. Así que, como todo gran historiador, decidió escribir sus propias respuestas. Biblioteca Nacional y la tragedia del fuego. En 1943, Basadre fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú. Era un puesto prestigioso, pero también una bomba de tiempo. Ese mismo año, un incendio devastó buena parte del archivo histórico del país. Muchos pensaron que sería el final, pero Basadre lo vio como un inicio. Organizó campañas, pidió donaciones, reconstruyó catálogos y revalorizó el patrimonio bibliográfico. No solo reconstruyó un edificio, reconstruyó la memoria del Perú. Su tiempo en la biblioteca consolidó su visión. El Perú no solo era una historia de derrotas, sino de posibilidades. Perú, problema y posibilidad. Fue entonces cuando Basadre escribió uno de sus libros más influyentes, Perú, problema y posibilidad. En él planteaba una tesis poderosa. El Perú ha sido un país históricamente dividido, pero con una enorme posibilidad de superarse si es capaz de mirarse con honestidad. El Perú es más grande que sus problemas, escribió. Y esa frase, con el tiempo, se volvió casi un mantra nacional.
Basadre no escribía desde la comodidad del escritorio, escribía con cicatrices, y por eso sus palabras calaban hondo. Historia de la República. Pero su obra cumbre sería otra, la Historia de la República del Perú, una serie monumental de 16 tomos que narra con detalle la evolución política del país desde la independencia. Basadre no idealizaba al Perú, lo analizaba con amor, pero también con dureza. Denunciaba los caudillismos, la corrupción, la exclusión social, pero también rescataba los momentos de lucidez, de grandeza, de construcción. Más que una cronología, su historia era una radiografía del alma nacional, y como buen tacneño, nunca dejó de insistir en que la identidad peruana debía construirse desde el recuerdo, no desde el olvido. El ministro que soñaba con una escuela digna. Pocas personas han tenido la lucidez de Basadre y también la oportunidad de actuar desde el poder. Él la tuvo. Fue ministro de Educación en 2 oportunidades, en 1945 y en 1956. Desde el ministerio impulsó una reforma educativa centrada en la formación de ciudadanos críticos, conscientes de su historia y su papel en la sociedad. No era un político tradicional. No le interesaban los aplausos ni las cámaras. Su meta era más profunda: dignificar la educación pública, crear una escuela que formara peruanos con memoria, no con amnesia. El legado de un historiador patriota. Basadre murió en 1980, el mismo año en que el Perú volvió a la democracia tras 12 años de dictadura militar. Fue como si el país que tanto había estudiado por fin le rindiera tributo, cerrando un ciclo oscuro. Hoy su figura es respetada por historiadores de todas las tendencias, porque más allá de las ideologías, Basadre representa algo más profundo: la conciencia nacional. Fue un hombre que nunca dejó de preguntarse: ¿qué es el Perú? ¿Para qué existe el Perú? ¿Hacia dónde va el Perú? La ciudad que parió un historiador. Y todo comenzó en Tacna, en esa ciudad de resistencia, de memoria viva, donde un niño creció con libros en lugar de juguetes, con historia en lugar de cuentos, con patria en lugar de bandera extranjera. Tacna no solo nos dio un héroe civil, nos dio una brújula. Porque si el Perú tiene una esperanza, es porque hombres como Jorge Basadre creyeron que sí la tenía.